SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hablamos hoy de empresas que no encuentran trabajadores. Voy a convocar a los agentes sociales para abordar el tema de la gran dimisión en nuestro país, aunque es verdad que, como les digo, no tiene el impacto que se está diciendo en las redes de comunicación social. Estamos hablando del 0,7% de vacantes a día de hoy, pero son un 0,7% de vacantes que me constan que hay en los sectores productivos necesidad y, por tanto, me parece que desde los agentes sociales hemos de abordarlas. ¿Hay un problema en España con estas vacantes sin cubrir? Pues por lo que dice la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno parece asumir que sí, que hay un problema acotado, pero un problema, porque los datos oficiales confirman que pese a tener 3 millones de personas a día de hoy en paro, hay empresas que no encuentran trabajadores para cubrir sus vacantes. Y no pocas. Los últimos datos oficiales hablan de 109.085 vacantes sin cubrir. Son datos que corresponden a finales del año pasado y que son del Instituto Nacional de Estadística. Y eso quiere decir que hay empresas que quieren contratar a 109.000 personas y que no encuentran a estas personas por distintos motivos que enseguida abordamos. Las pequeñas empresas alertan de que este problema, que no es nuevo, ha cobrado más importancia después de la pandemia. Advierten estos empresarios de que la imposibilidad de cubrir estos huecos supone un problema que en algunos casos puede incluso afectar a la viabilidad de las compañías, y así lo reflejan en un informe conjunto que han presentado Cepime y Randstad Research, un informe que recoge las cifras y que Alejandra de la Fuente busca también causas a esta situación. Randstad y Cepime alertan de la falta de trabajadores. Según datos que han obtenido a través del INE, hay 109.000 empleos sin cubrir. Aseguran que la falta de mano de obra afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas que tienen cada vez más dificultades para atraer y retener a personal cualificado. De hecho, el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, señala que casi el 70% de las vacantes de empleo que hay en estos momentos en España están en empresas de menos de 200 trabajadores y afecta a todos los sectores, desde la agricultura a la industria, pasando por la construcción y los servicios. Tanto Randstad como Cepime ponen en relieve que sigue habiendo 3 millones de desempleados y, al mismo tiempo, muchas empresas están sufriendo la falta de trabajadores para poder continuar con su actividad. Entre las causas del déficit de trabajadores se encuentra la falta de competencias formativas que se necesitan en el mercado de trabajo, la escasa movilidad geográfica, el envejecimiento de la generación baby boom, la burocracia que hay que afrontar para buscar trabajadores o las diferencias en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Y entre las consecuencias destacan el agravamiento de la despoblación, el cierre de pymes y el recorte de la productividad de las empresas, ya que la falta de personal impide a las compañías desarrollarse e innovar. Parece una paradoja que tengamos 109.000 vacantes con 3 millones de parados, pero es una realidad sobre la que están poniendo el foco especialmente las pequeñas empresas, las más pequeñas, una realidad que aseguran que es un problema general, que no se concentra ni en una zona geográfica concreta ni tampoco en un sector concreto. Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, decía hace unos días: no es un sector único el que está afectado, ni es un segmento de umbral económico el que se encuentra afectado en la falta de mano de obra, en la falta de recursos humanos. Son diversos y diferentes sectores y diversos y diferentes los segmentos y umbrales económicos en los que se encuentra afectado. Y justo Cepime, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, ha difundido algunos casos concretos, como el de este empresario de la construcción. No hay gente joven en el sector en este momento. Hoy es el cumpleaños del trabajador más joven que tengo, que cumple 40 años, y empezamos nosotros desde los 16 años. Hoy día no quiere nadie entrar al sector de la construcción, o muy poca gente quiere entrar al sector de la construcción. También en la madera, este otro empresario dice que no encuentra trabajadores. Nosotros tenemos bastante problema de mano de obra. Y ya estamos buscando hace un tiempo pues gente para la tala de pinos y demás, e incluso también gente para el aserradero, y no encontramos. Pero luego, también en otros sectores que buscan mano de obra por temporadas, como especialmente el sector turístico de tanto peso en España, explican este otro empresario que la situación es similar. Después del periodo COVID, la zona está turísticamente, hemos salido bastante fortalecidos y nos falta personal, pero no solo a mí, a mi empresa. Tenemos unas carencias en la comarca de unos 250 trabajadores. Esto es lo que denuncian estos empresarios, una denuncia amplificada por Cepime. Dicen que no hay trabajadores para cubrir puestos de trabajo y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se produce esta paradoja de tener muchos parados y a la vez tener
puestos de trabajo vacantes, sin cubrir. Pues aquí hay consenso en señalar que no hay un solo motivo, que hay varios, y uno de ellos tiene que ver con la formación. Las empresas no buscan trabajadores en general, buscan trabajadores con unas características y una formación determinada, y a veces no existen esos trabajadores con esas características que estén en paro o que estén dispuestos a cambiar de empresa, especialmente en sectores emergentes como el tecnológico. Hay este problema de falta de formación. Es un problema que reconoce el Gobierno. Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización. En estos momentos en España existe 4 veces más demanda de puestos de trabajo tecnológicos que oferta disponible. Por lo tanto, podemos encontrar con la paradoja de poder tener puestos de trabajo de alta calificación que no podemos cubrir porque ese talento no está en España. Formación es uno de los problemas. Otro tiene que ver con la movilidad geográfica, con la poca movilidad geográfica, porque no solo hay que casar la vacante de empleo con un trabajador que tenga la formación requerida, también hay que casar la ubicación de ambos, y eso en algunos casos también es un problema porque hay trabajadores que no están dispuestos a cambiarse de lugar de residencia. Otro factor tiene que ver, sí, con las condiciones de trabajo, con el sueldo principalmente. Hay muchos jóvenes que se han formado durante años, incluso a veces fuera de España, y que tienen unas expectativas laborales en cuanto a salario, en cuanto a carrera, en cuanto a estabilidad, que no todas las ofertas vacantes pueden ofrecer. Y por eso la ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, pedía hace unos meses que las empresas subieran sueldos. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista: páguenles más. Esto decía Yolanda Díaz, y estas son algunas de las causas de este problema. ¿Es un problema específico de España? Pues si lo ponemos en contexto, nos encontramos con dos comparaciones. La primera es la situación actual con la de hace unos años. 109.000 vacantes, dice que hay el INE, son muchas, pues comparando con las que había antes de la pandemia, son casi las mismas. 101.000 teníamos en el cuarto trimestre de 2019. Pero es verdad que si vamos un poco más atrás, la cifra había crecido, porque en 2015-2016, por ejemplo, las vacantes eran prácticamente la mitad. Había 58.000 puestos sin cubrir, por ejemplo, a finales de 2015. Y en comparación con otros países, ¿este problema es aquí mayor, menor, comparable? Pues según los datos de Eurostat, datos también oficiales del último trimestre del año pasado, las vacantes sin cubrir representan en España el 0,7% del empleo. Está por debajo del 2,6% que representan en el conjunto de la Unión Europea, y también por debajo de prácticamente todos los países. De hecho, solo Bulgaria y Grecia tienen una cifra igual, según estos datos de Eurostat. En todos los demás, las vacantes representan un porcentaje mayor. En todo caso, el problema se va a abordar en las próximas semanas entre gobierno, empresarios y sindicatos, porque, dice Yolanda Díaz, hay inquietud. Sé que hay inquietud y, por tanto, tenemos 109.000 vacantes en algunos sectores absolutamente localizados, y vamos a hacer todo lo que sea menester para poder acompañar a los agentes sociales en ellos. Valentín Botes, director de Randstad Research. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ustedes concluyen en este informe que 1 de cada 2 empresas, más o menos, tiene problemas para cubrir una vacante, una oferta de trabajo que sale al mercado y que no se puede cubrir. ¿Qué está fallando? ¿Es realmente un problema que va a más? Bueno, en estos momentos es un problema que va a más, porque nosotros empezamos a hacer estas mediciones antes de la crisis y en estos momentos, cuando hemos reestimado el análisis, hemos visto que ha crecido esa proporción de las empresas que están teniendo dificultades en el momento de contratar, lo que nos indica que se ha unido algún tipo de factor coyuntural a algún efecto estructural que habéis comentado, como ese desajuste formativo que es muy llamativo en España, pues se ha unido ese factor estructural a factores coyunturales que vienen de la crisis. Está el factor formación, como usted dice. ¿Qué importancia tiene este factor? ¿Es el principal o estos nuevos factores estructurales que se están viendo ahora desde la crisis están teniendo cada vez más importancia? Pues el factor formativo es extraordinariamente importante. Hay que recordar que ahora mismo en España, entre los jóvenes de 25 a 29 años, población joven que, digamos, ya ha tenido que terminar sus estudios, pues 1 de cada 4 de esos jóvenes de 25 a 29, como mucho, ha conseguido terminar la secundaria obligatoria, y algunos ni siquiera eso. Y llegan al mercado de trabajo y se encuentran con un mercado de trabajo que cada vez es más exigente en términos formativos, en términos competenciales,
porque ya no es solo la formación técnica que una persona tenga, sino también otro tipo de competencias que le acompañen. Y entonces esos jóvenes tienen un problema serio de inserción en el mercado de trabajo, agravado con un salario mínimo que en muchas zonas es elevado para personas sin experiencia laboral y sin formación. A eso se une, por el otro extremo, el tener un número de universitarios muy elevado, pero con una composición de lo que han estudiado, pues extraña, y extraña lo menciono porque, como comentabais, pues hay muchísima oferta de perfiles tecnológicos, pero solo dar un dato: en los últimos 10 años ha caído un 30% el número de jóvenes que termina estudios de informática en la universidad o estudios de ingeniería. Entonces, las universidades están viendo cómo el número de alumnos matriculados en estas disciplinas es cada vez menor y, por otro lado, la demanda empresarial es cada vez mayor de estos perfiles. Entonces, en el segmento universitario tenemos este problema, que hay escasez de esos perfiles de alta tecnología. En el perfil de baja cualificación tenemos otro problema, porque cada vez hay menos necesidad de esos jóvenes sin cualificación, y hay muchos. Y en el medio, donde podríamos tener, por ejemplo, las FPs, pues nos encontramos con un sector industrial en España que demanda muchísimos perfiles de formación profesional, pues electromecánicos, expertos en redes informáticas que han hecho los ciclos de FP de estas disciplinas, y por el contrario, pues hay muy poquitos jóvenes. En España destaca esa escasez del perfil intermedio, mientras que en Europa aproximadamente 1 de cada 2 jóvenes está en ese segmento. En España solamente el 23%. Hemos escuchado en los últimos meses cómo en España, pero también fuera, en Estados Unidos, se dice: si las empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, que les paguen más y los encontrarán. ¿Eso, los sueldos, no son también una de las causas de que algunas vacantes no se cubran? Pues desde luego en el segmento de cualificación que comentábamos, ese no es el problema. El problema es que pues empresas de sectores industriales importantes, de automoción, industria alimentaria, pues en toda su zona, en toda su geografía, pues no hay jóvenes formados en las disciplinas que ellos necesitan. No es un tema de salario, sino es un tema de desajuste en la formación que necesitan. De hecho, si fuera un problema de salarios, no se entendería que la tasa de paro de los jóvenes pues fuera superior al 30%. Escuchábamos también al principio como la ministra de Trabajo se refería a estas vacantes vinculándolas con lo que se conoce como la gran dimisión o la gran renuncia, que es el término que se acuñó para hablar de la falta de trabajadores y la fuga de trabajadores del mercado laboral de Estados Unidos tras la pandemia, sobre todo en la segunda parte del año pasado. Este fenómeno, esto de la gran dimisión o la gran renuncia, en España no se está produciendo, ¿verdad? Pues la verdad es que no. La verdad es que no vemos nada parecido a este fenómeno en España. Desde luego, pues vosotros mismos estabais dando un dato hace un momento. Antes de la crisis, en 2019, el número de vacantes era similar al actual. Por lo tanto, el fenómeno de la gran renuncia es un fenómeno nuevo que nace vinculado a esta crisis que surge con el COVID. Normalmente en perfiles de cualificación profesionales, pues de media y alta cualificación, y donde, pues digamos entre comillas, no pierden demasiado por dejar su empleo, porque en primer lugar no están renunciando a ninguna indemnización. Ya sabemos que el coste de despido en Estados Unidos pues esencialmente es nulo, y por otro lado en un mercado de trabajo en pleno empleo. En España la situación no tiene nada que ver. Estamos no cerca del pleno empleo, sino lejísimos del pleno empleo. A ciertas edades, si uno pierde su empleo, cuesta muchísimo encontrar otro trabajo, y además si renuncias a tu trabajo actual, en el que puedes llevar ya varios años, estás renunciando también a una indemnización que te correspondería en el caso de ser despedido. En definitiva, es una serie de factores que hace pues realmente que sean casos muy puntuales el que una persona decida voluntariamente dejar su trabajo porque no está contento, sin tener otro trabajo que le sustituya y simplemente por explorar el mercado. En España ese fenómeno pues seguro que existe, seguro que hay personas que tienen esa suerte y ese privilegio de poder renunciar a trabajar para pensar qué quieren hacer, pero pues por desgracia son una minoría.
Pues Valentín Bote, director de Randstad Research, gracias una vez más por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Un placer. Las vacantes y los problemas que tienen las empresas para cubrirlas hoy a debate y sobre la mesa de gobierno y agentes sociales en las próximas semanas en una reunión en la que van a abordar este problema. Seguimos en Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.